Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La Iglesia en este día celebra la veneración a las reliquias de la Cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de los persas por el emperador Heráclito. Según manifiesta la historia, al recuperar el precioso madero, el emperador quiso cargar una cruz, como había hecho Cristo a través de la ciudad, pero tan pronto puso el madero al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo y quedó paralizado. El patriarca Zacarías que iba a su lado le indicó que todo aquel esplendor imperial iba en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por las calles de Jerusalén. Entonces el emperador se despojó de su atuendo imperial, y con simples vestiduras, avanzó sin dificultad seguido por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde antes era venerada. Los fragmentos de la Santa Cruz se encontraban en el cofre de plata dentro del cual se los habían llevado los persas, y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor, incluso, produjeron muchos milagros. En muchas de las ilustraciones de la literatura antigua de la sociedad Watchtower, fue usado el emblema de la cruz, como también por muchos años formó parte de la portada de su revista oficial, La Atalaya. ¿Por qué este cambio tan radical? Ver, Doc 1 Doc 2. Con esta innovación la sociedad, le da énfasis a su singularidad con relación a la cristiandad. Además de crear una barrera psicológica en la mente de los testigos. Les ha afirmado en sus mentes otra aversión al cristianismo. Si un testigo de Jehová intentara visitar una iglesia cristiana, prácticamente el testigo se sentiría sucio, traidor a la organización y a Dios al pisar un lugar donde se encuentra tal emblema pagano. Y, la cruz, como objeto religioso. Históricamente es una verdad innegable que el uso de la cruz se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo, por pueblos gentiles, ajenos a la revelación de Dios. La cruz era adorada como símbolo religioso en Babilonia mucho antes de la era cristiana. Era un símbolo místico Tau de los caldeos. Su forma, T, por la primera letra de Tammuz. El libro La Cruz en Tradición, Historia y Arte e Historia, por William Bodesby Moore dice, con respecto a Egipto, aquí hallamos, en su forma intacta a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos más sagrados, a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto o cruz de Tau, en su forma de T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella. Aunque este símbolo místico no era peculiar en esta nación, sí era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia, México y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios. P2, 3. Con respecto a China, la cruz era reconocida como uno de los objetos más antiguos, es representada en sus pagodas, pintada sobre las lámparas usadas para iluminar los más sagrados sitios de sus templos. P. 13. Con respecto a Oriente, veneraban el símbolo del crucifijo siglos antes de que el Señor se hiciera presente en la tierra. P10, en el libro, Historia de la Conquista de México por William Ora Prescott, de cuando llegaron por primera vez los españoles a México, el autor dice, no podía ocultar su sorpresa al ver la cruz, el símbolo sagrado de su propia fe erigida como objeto de adoración en los templos de Anáhuac. Los españoles no comprendían que la cruz era un símbolo de adoración de gran antigüedad y era usado por muchas naciones paganas en las cuales la luz de la cristiandad no había brillado. En el libro, Babilonia Misterio Religioso, por Ralph Bodro, p. 81, a través de los siglos fue usada como un símbolo religioso hasta los días del pagano Imperio Romano. En el año 46 a.C., monedas romanas muestran a Júpiter portando un largo cetro que terminaba en una cruz. Se podría decir más, pero estas son unas pocas referencias como muestra, en el uso religioso. Pero veamos ahora su uso como instrumento de muerte. 2. La cruz, como instrumento de muerte.
Evolución o desarrollo de la palabra estauros. La palabra griega primaria para cruces, estauros. Los antiguos persas, fenicios, griegos y hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre ellos por mucho tiempo. Los romanos y griegos le agregaron el palo horizontal o el patíbulo. Es decir, primitivamente denotaba un palo o estaca derecha, pero posteriormente, mucho antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, los romanos le añadieron un palo horizontal, patibulum, para mayor suplicio de los condenados. La palabra griega, estauros, puede significar igualmente palo o cruz, según piases y épocas. El estudio de las costumbres romanas de la época indica que Jesús murió en una cruz. De ningún modo pudo ser empalado, pues esta forma de cruz no era usada por los romanos de la época. Como ejemplo ilustrativo, podemos ver el uso y evolución de otras palabras. Muchos objetos y cosas han evolucionado o desarrollado en el aspecto exterior, pero han conservado sus nombres originales. Los carros o coches antiguos, originalmente tirados por caballos, estaban hechos de grandes ruedas de madera y hierro, y corrían a una velocidad lenta. Pero su función principal era el transporte de personas y carga. Hoy día el aspecto exterior de los carros o coches es completamente diferente, además ya no es llevado por caballos sino por potentes motores, sus ruedas son de caucho y corren a altas velocidades, etc. Pero su función principal o objetivo continúa siendo el mismo: el transporte de personas y carga. De esta forma sucede con muchas cosas. Con la palabra, estauros, no ha sucedido algo diferente. El estauros para los antiguos persas, fenicios y hebreos había variado en su forma exterior, pero mantenía su propósito principal, es decir, el de ejecutar a los condenados. El Nuevo Diccionario Bíblico ilustrado por Samuel Vila y Santiago Esquain dice bajo el encabezamiento, crucifixión, p. 222, pena capital ejecutada mediante la fijación del reo a una cruz. Se ataba las manos y los pies o, de manera más cruel, se usaban clavos, traspasando manos y pies. Numerosas naciones de la antigüedad practicaban la crucifixión o un suplicio análogo. Primitivamente se empleaba un solo madero, de empalizada o de fortificación, o un palo aguzado en su parte superior. Bien conocido por los asirios, persas, cartaginenses y egipcios. Los israelitas sabían bien lo que era colgar a alguien de un madero. Num 25, 4, Josué 8 y 29, 2 Samuel 21, 9. Los griegos y romanos modificaron a su tiempo el primitivo madero, añadiéndole un madero transversal, patibulum. Es de ellos que los judíos aprendieron la crucifixión propiamente dicha. La enciclopedia francesa Larousse Duxme Sicle dice sobre la cruz: este género de suplicio, desconocido entre los hebreos, fue introducido en Palestina cuando ésta fue convertida en provincia romana, y se aplicaba frecuentemente a los ladrones y malhechores que no poseían la calidad de ciudadanos romanos. Entre los antiguos romanos, los criminales y los esclavos eran atados a una horca o palo vertical. Más tarde, se le agregó un madero transversal, y se fijaba al condenado con clavos o bien se lo ligaban con cuerdas. El Nuevo Diccionario Internacional de la Teología del Nuevo Testamento dice la siguiente explicación: la crucifixión romana fue así: el condenado tuvo que arrastrar su propio estauros, el patíbulo, Juan 19:17, al lugar del castigo donde el otro estauros estaba hundido en la tierra. Los brazos de la víctima eran extendidos en el patíbulo que él llevó al lugar y un clavo era metido en cada mano. La viga transversal, el patíbulo, era levantada, con el cuerpo sujeto, a la viga vertical y era sujeto con un clavo largo. Finalmente, los pies del condenado eran clavados a la viga vertical.
New International Dictionary of New Testament Theology, volumen I, p. 39, el uso de la cruz como instrumento de muerte es tan antiguo como pagano. El libro, Las dos Babilonias, por Alexander Hislop, p. 199 dice al respecto: la cruz fue usada en tiempos pasados como medio de castigo por crímenes notorios en Egipto, Asiria, Persia, Palestina, Cartagena, Grecia y Roma. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para referirse a la cruz, son, estauros, como hemos dicho, y, sulon, que denota la materia, madera o madero, sin determinar su forma o figura. El Imperio Romano, al igual que en muchos otros pueblos, había establecido la crucifixión como medio de castigo y muerte por crímenes notorios. Durante tiempo del ministerio de Jesús, este medio de muerte estaba establecido en todo el Imperio Romano, incluyendo la Palestina como parte de este imperio. Evidentemente Jesucristo murió en una cruz pagana, pues era el sistema de dar muerte establecido por los romanos en Palestina. Pero a partir de su crucifixión, muerte y resurrección, la cruz dejó de ser un símbolo pagano para los cristianos, convirtiéndose en un símbolo o emblema cristiano. Si se examinan detenidamente las costumbres de los pueblos, observaremos que casi todo tiene un origen pagano, como los nombres de los días de la semana, los meses del año, ver origen pagano del calendario, hasta la corbata es de origen pagano, ver artículo, el origen de la corbata. Hay un principio en las escrituras el cual enseña que lo que realmente tiene valor, es la motivación. Al cristiano nada le es prohibido en sí, si lo hace por fe, mas, todo lo que no proviene de fe, es pecado, y Corintios 10, 19, 32, Romanos 14. Pero además, el apóstol Pablo dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, Gálatas 6 y 14, a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, y Corintios 1 y 17, 18. El verdadero cristiano no adoran la cruz, sino al crucificado. Se usa la cruz en los techos de las iglesias, en los púlpitos, y otros muchos lugares, pero no es objeto de nuestra adoración, solamente es un símbolo del cristianismo. Como puede ser símbolo el logo de una organización para su organización, como el caso de la torre para la sociedad Watchtower. Nuestra fe cristiana está basada en el crucificado y en lo que realizó él en la cruz. Y por medio de esta fe en él y su obra conocemos el pleno perdón de nuestros pecados. El Nuevo Diccionario Bíblico por J. Don Douglas y N. Gillier p. 327, Editorial Certeza, comenta al respecto: el interés que demuestran los escritores neotestamentarios en la cruz no es ni arqueológico no histórico, sino cristológico. Les interesa el significado eterno, cósmico, soteriológico de lo que ocurrió, una vez y para siempre, en la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Desde el punto de vista teológico, la palabra cruz se utilizó como descripción sumaria del Evangelio de salvación, de que Jesús murió por nuestros pecados. De modo que la predicación del Evangelio es la palabra de la cruz, la predicación de Cristo crucificado, 1 Cobalto 1 y 17 ss. Por ello el apóstol se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y habla de sufrir persecución a causa de la cruz de Cristo. Resulta claro que la palabra cruz representa aquí el anuncio completo y jubiloso de nuestra redención por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo.